Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es jueves 1 de abril del año 2021 y continuando con esta serie de videos donde la idea, como ya lo he comentado muchas veces, repetidamente, es compartir experiencias que me han tocado vivir, donde que la idea es tratar de sacar algún tipo de beneficio, de algún tipo de experiencia positiva, aprendizaje y también compartir opiniones si alguien que le tocó vivir también estas mismas etapas que a mí, o que tienen otra visión o versión de las cosas. Entonces pues de eso se trata, de estos videos, de compartir dichas experiencias. Bueno, he estado analizando pues los pasajes que me han tocado vivir pues por etapas. Creo que es la mejor forma de ir tomando un seguimiento, ¿verdad? Y entonces estoy viendo el cambio de gobierno que ocurrió en 1982, en diciembre del año 1982, entre el gobierno de José López Portillo y de Miguel de la Madrid. He comentado en videos anteriores que al final de este sexenio se vivió una crisis económica, una emergencia económica que mucha gente la recuerda porque fue muy sorpresiva y de repercusiones en la gente, pues muy importante. Por eso la gente que vivió esa etapa la recuerda muy bien. He comentado que en ese tiempo yo tendría, para ponerlo en perspectiva, yo tendría 19 años, estaría a punto casi de cumplir 20 años de edad. Estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando segundo semestre de química en una universidad en el extranjero, en Estados Unidos. Entonces, yo querido, siempre es importante poner referencias en el tiempo, pues para hacer un análisis un poco más apegado a la realidad. Estos datos que yo proporciono, pues los pueden comprobar con otras personas de mi edad que todavía, pues hay manera de cuestionarlos, ¿verdad? Estoy hablando que, por ejemplo, en nuestros tiempos existe un programa implementado por el gobierno actual llamado de la 4T, donde se le otorga una beca a las personas mayores de 65 años de edad. Estaría bueno preguntarnos, estas personas mayores de 65 años, mayores de 65 años y más, que reciben una beca generalizada por parte del gobierno actual de México, pues en dónde se encontraban o en qué condiciones tenían en ese tiempo de 1982, entre el cambio del gobierno del 82 al 83. Estamos hablando que serían personas que tendrían una edad de entre 26 y 27 años de edad. El presidente de la República actual tendría entre 29 y 30 años de edad. Debe recordar perfectamente muy bien esa época. Estamos hablando de que en ese gobierno concluye un periodo de crecimiento económico del país muy acelerado, sobre todo en los dos últimos gobiernos, en el de Luis Echeverría y de José López Portillo. Es el tiempo donde los trabajadores normales, han tenido los mayores sueldos. Me refiero yo a personas que se dedicaban a mecánicos, soldadores, electricistas, choferes de camiones, cualquier persona que tuviera algún tipo de, vamos a decir, dominio de alguna actividad, carpintería, de que arreglar electrodomésticos, secretarias, pues en su vida seguramente habrían tenido los sueldos que lograron tener en estas últimas administraciones. Y no me quedo pensando yo, por ejemplo, el caso de el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, que en ese tiempo tenía algún puesto en el gobierno del estado de Tabasco. Creo que trabajaba en algo relacionado con el Instituto del Seguro Social, es decir, ocupaba un cargo que seguramente debió de haber sido muy bien pagado. Entonces, eso es un asunto que
que hay que empezar a señalar, que creo que es justo señalar quiénes son estas personas que están recibiendo estas pensiones de 65 y más. Esta es una generación que se le conoce como la generación perdida. Es una generación perdida, es una generación que no pudo heredar a las generaciones futuras el nivel de vida que ellos alcanzaron. Existen algunos analistas políticos que actualmente dominan a los medios de comunicación. Vamos a llamar, por ejemplo, el caso de Héctor Aguilar Camín. Es una persona que critica las acciones de gobierno y durante muchos años. Esta persona no tiene carrera, vamos a decir, no tiene ninguna licenciatura, nunca concluyó estudios universitarios, no es licenciado, posiblemente ni siquiera haya terminado la preparatoria, y son de las personas que diariamente analizan en la política nacional, son nuestros líderes de opinión. Existe otro personaje, el doctor Jalife, lo escucha uno seguido en los medios de comunicación hablando de política internacional. Él mismo critica a esta generación que, como señalo, pues está siendo favorecida por el gobierno actual de 65 años y más, que están recibiendo estas becas. Estoy hablando de estas personas que durante esta crisis de 1982 tendrían 27 años, 26 años como mínimo. O sea, estas personas habían visto beneficiadas, vamos a decir, desde los 18 años durante 9 años, seguramente con altos sueldos. O sea, estaría bueno preguntarles en qué destinaron cuando recibieron esos altos sueldos. A mí me tocó vivir los años posteriores, obviamente, a esta crisis de 1982, y me tocó ver cómo muchas personas que debido a esta crisis perdieron su empleo, pues realmente me tocó vivir de cerca pues escenas, vamos a decir, trágicas o penosas de personas que yo conocí, que muchos de ellos al perder su empleo, que había sido su actividad durante muchos años, 20, 30 años en esa empresa, y de repente pierden el empleo, y por la edad que tendrían ahí, pueden ser personas de 50 años o más. Estoy hablando de estas fechas de esta crisis del 82, a finales de 1982, y que en el siguiente gobierno muchos de ellos perdieron su empleo por razones de esta crisis petrolera que se vivió, y por esta crisis económica que sufrió el gobierno. Desocupó a mucho personal de las empresas que ya he señalado. Muchas de ellas eran propiedad del gobierno, dependencias del gobierno, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos dejaron de percibir estos sueldos grandes. Difícilmente podría yo recordar épocas donde un chofer o un operario de alguna empresa, vamos a decir, ligadas al petróleo, tuviera ingresos vamos a hablar así, como de 20,000, 30,000 pesos mensuales, porque se les pagaban los tiempos extras y todas las cuestiones de ley, y obtenían sueldos realmente muy jugosos. Y posteriormente me tocó ver que al perder su empleo y buscar una nueva actividad, se encontraban de que les ofrecían sueldos muy inferiores a los que estaban acostumbrados durante mucho tiempo. Muchos de ellos, me tocó vivir casos de personas que se suicidaron porque no se podían adaptar a una vida sin acudir a su trabajo. Digo, es interesante ver este comportamiento. Y lo mismo, personas que se veían frustrados al buscar un nuevo empleo y que no podían ver cómo era posible que les ofrecieran salarios menores, incluso a la mitad de lo que estaban acostumbrados a percibir. Estamos hablando de
una auténtica acto muy complicado que se vio esa gente. Muchos de ellos no volvieron a trabajar el resto de sus vidas porque no querían aceptar un salario inferior al que estaban acostumbrados. Entonces, es muy interesante poner en perspectiva esta generación que muchos le han llamado la generación perdida. Como ya he señalado, este grupo de personas que no lograron hacer que sus generaciones futuras tuvieran de perdido el nivel que ellos alcanzaron. Y me refiero que durante todo este periodo de crecimiento económico que vivió el país, muchas personas se vieron favorecidas por este crecimiento, personas que incluso no tenían el nivel educativo que actualmente se requiere para ocupar un determinado puesto. Y así nos encontramos, vamos a decir, el caso, por ejemplo, del presidente de la República, que en ese tiempo ocupaba una dependencia del gobierno y sin embargo no tenía terminada su educación, es decir, había estudiado la licenciatura, pero no había concluido sus estudios, es decir, era simple pasante, no se preocupaba por tener el título. ¿Por qué? Porque el mercado, las oportunidades laborales que habían en aquel tiempo, pues eran tan grandes que permitían que una persona sin tener un título universitario pudiera ocupar una cartera en una dependencia del gobierno. Posterior a esta crisis, pues tuvo que hacer lo posible por obtener su título, que por muchos años no le había interesado, puesto que tenía trabajo, ¿verdad? Entonces, este tipo de cuestiones son las que hay que ver y valorar en este cambio que se da, este cambio generacional que se da exactamente durante esta crisis económica que se vivió en 1982, a finales del 82 en este país, en México. Y, y cuestionar o checar, ahorita que todavía hay tiempo, oportunidad, a estas personas que compartan sus experiencias, ¿verdad? Cómo tuvieron que adaptarse a la nueva realidad que vivió el país. Yo, por ejemplo, tuve que dejar mis estudios en Estados Unidos y reiniciarlos en México. Por un tiempo estuve en una disyuntiva de si continuaba estudiando o no. Me decidí por iniciar mis estudios en una universidad local, porque pensaba que ahí podría yo encontrar personas o encontrar lo que yo buscaba, digamos así, en la vida, y costearme el estudio por mis propios medios, dejar de depender de mi familia, ¿verdad? Entonces, creo que las personas tienen que, en los crisis, tienen que ver la manera de cómo ir solventando esta situación. Esta crisis posiblemente no tuvo los muertos que actualmente estamos viviendo por esta crisis del COVID, pero fue posiblemente menos, vamos a decir, agresiva en la cuestión de muertos, pero sí causó la muerte de muchas personas. Unos, como les estoy comentado, se suicidaron porque ya no podían, estaban acostumbrados a acudir a un trabajo, una rutina. Realmente su casa era el trabajo y de repente perdieron el empleo. Otras personas, al perder el empleo y no poder conseguir otro similar con las mismas condiciones de sueldos, lo que les había heredado aquellos años de crecimientos fue el vicio. Estuvieron acostumbrados a tomar y entonces al verse sin empleo, cayeron en excesos, muchos de ellos en la cuestión del alcohol, del alcoholismo, y muchos compañeros de trabajo de mi papá, me tocó, personas que yo conocí, muchos de ellos me tocó ver cómo fueron muriendo lentamente, como se dice que el alcoholismo es una enfermedad que mata lentamente, es real, lentamente los vi cómo murieron de esta enfermedad del alcoholismo, que es una enfermedad lenta, pero que llega
podría yo señalar a bastantes excompañeros de trabajo de mi papá que murieron por esta causa. Al verse sin empleo y no conseguir otro similar, me tocó verlos como fueron perdiendo la vida poco a poco. No se pudieron adaptar a las nuevas condiciones laborales que fueron muy drásticos en su concepción, porque ya no daban esas mismas prestaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, es una información que difícilmente o rara vez se escucha en los comentarios, pero es auténtico y real. Entonces, estas personas que están recibiendo estas becas de 65 y más pertenecen a esta generación, a los que en esos años tenían cuando menos de 26 a 27 años y muchos, todos de ellos posiblemente mayores de más edad, y que habían gozado de todo ese periodo de altos crecimientos y que también habían gozado de sueldos por encima de lo lógico, pues así, de lo normal, y que por actividades pues tan normales como la mecánica, carpintería, electricidad, así, muchos de ellos recibían muy altos sueldos, en compañías como Pemex, ferrocarriles o toda cualquiera de las empresas propiedad en ese tiempo del gobierno. Bueno, saludos a todos, espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. En todas las crisis económicas o como siempre lo estamos viviendo, una crisis de salud y al mismo tiempo económicas, todas ellas tienen un origen y las personas se tienen que adaptar a esas nuevas realidades. Saludos a todos, estamos en contacto para más videos. Bye.